Cuando Miguel regresó a su pueblo con su prometida rica, pensó que lo peor de su vida ya había quedado atrás. Pero antes de llegar a la casa de sus padres, vio algo que no pudo entender. Dos ancianos caminaban lentamente por el camino del bosque. Sus espaldas estaban dobladas por el peso. Sobre sus hombros, llevaban grandes cargas de leña. Miguel se quedó paralizado, porque esos dos ancianos eran sus propios padres, y la casa donde ellos habían vivido toda su vida. Ahora tenía otro dueño, el propio hermano de su padre. Esta no es solo la historia de unos padres que perdieron su casa, es la historia de un hombre que creyó poder confiar en su propia sangre, y descubrió demasiado tarde que algunas traiciones no vienen de extraños, vienen de la familia. Si sientes que te perdiste a ti mismo, tratando de hacer felices a los demás, y ahora estás intentando encontrar de nuevo quién eres de verdad, suscríbete a este canal, nosotros te ayudamos a volver a casa. Cada video es un paso en el camino de regreso, y ya estás cerca. Quédate hasta el final, porque cuando Miguel descubra cómo su tío logró quedarse con la casa de sus padres, todo el pueblo tendrá que enfrentar una verdad que nadie quería decir en voz alta. El sol apenas comenzaba a salir cuando don Rafael ya estaba despierto. El pequeño refugio de madera donde vivían se llenaba lentamente de la luz naranja del amanecer. Las paredes eran viejas y el techo crujía con cada ráfaga de viento. Pero para él ya se había vuelto algo normal. A su lado, doña Teresa acomodaba una vieja manta sobre los hombros. «Hace frío hoy», murmuró ella en voz baja. Don Rafael asintió mientras tomaba la cuerda que usaban para amarrar la leña. «Mientras haya trabajo, no importa el frío», respondió con una sonrisa cansada. Afuera, el bosque todavía estaba cubierto de neblina. Los árboles altos dejaban caer pequeñas gotas de rocío, que brillaban con la primera luz del día. Cada mañana comenzaba igual: buscar ramas secas, cortarlas, amarrarlas, y luego cargarlas sobre la espalda hasta el pueblo. Era un trabajo duro incluso para un hombre joven. Pero don Rafael tenía 72 años. Aún así, nunca se quejaba. Caminó entre los árboles con una pequeña hacha en la mano, mientras Teresa recogía ramas más pequeñas. El sonido del metal golpeando la madera rompía el silencio del bosque. «¿Cuántos años más crees que podamos hacer esto?», preguntó Teresa de pronto. Don Rafael no respondió inmediatamente. Miró el cielo entre las ramas. «Los que Dios quiera», dijo finalmente. Una hora después, ambos tenían dos grandes cargas de leña listas. Don Rafael levantó la suya con esfuerzo y la acomodó sobre la espalda. Sus manos temblaron un momento antes de estabilizar el peso. Teresa lo observó con preocupación. «Deberíamos descansar más», dijo. Pero Rafael negó con la cabeza. «Si descansamos, no comemos». Comenzaron a caminar por el sendero de tierra que llevaba al pueblo. El camino bajaba lentamente desde el bosque hasta la carretera principal. Desde allí se podía ver el valle entero, y también las casas del pueblo. Entre ellas había una que siempre hacía que Teresa bajara la mirada, una casa blanca con techo rojo. Grande, fuerte, construida con años de trabajo, la casa que alguna vez había sido su hogar. Teresa se detuvo por un momento. Desde esa distancia podía ver el patio, el viejo árbol de limón, y la cerca que Rafael había construido con sus propias manos. Ahora había un camión estacionado afuera, y un hombre caminando por el patio como si todo le perteneciera. Don Arturo Ortega, el hermano mayor de Rafael. En ese momento, una voz se escuchó detrás de ellos. «Don Rafael». Era don Ernesto, un viejo vecino del pueblo. El hombre miró la casa en la distancia y luego volvió a mirar a Rafael. Sacudió la cabeza lentamente. «Todavía me cuesta creer que esa tierra ya no sea suya». Don Rafael no respondió. Solo ajustó la cuerda de la leña sobre su espalda y siguió caminando. Pero Teresa no pudo evitar mirar una vez más hacia la casa. Porque en ese mismo lugar, alguna vez habían sido felices, y ahora, otro hombre dormía bajo ese techo. El camino de tierra que salía del bosque terminaba justo frente a las primeras casas del pueblo. Don Rafael caminaba despacio con la leña sobre la espalda.
Cada paso levantaba un poco de polvo seco que el viento arrastraba hacia los campos. Doña Teresa caminaba a su lado en silencio. Pero cuando doblaron la curva del camino, Teresa se detuvo. Frente a ellos estaba la casa. No era la casa más grande del pueblo, pero para ellos siempre había sido la más importante. Las paredes blancas aún estaban firmes. El techo rojo brillaba bajo el sol de la mañana. Y en el patio seguía el viejo árbol de limón. Teresa sintió que el pecho se le apretaba. «Rafael», susurró. El hombre también se había detenido. Sus ojos recorrieron lentamente cada rincón del lugar. Cada ladrillo de esa casa tenía una historia. Él mismo había mezclado el cemento. Había levantado las paredes con sus propias manos. Había trabajado años enteros en el campo para comprar cada pedazo de madera. «Recuerdo cuando plantaste ese árbol», dijo Teresa mirando el limón. Miguel apenas tenía 5 años. Rafael sonrió apenas. «Decías que tardaría años en dar fruto. Y tú dijiste que valía la pena esperar». El silencio cayó entre los dos. Entonces se escuchó el ruido de una puerta. La puerta principal de la casa se abrió. Un hombre salió al patio con paso tranquilo. Vestía una camisa limpia y botas nuevas. Miró hacia el camino y, al verlos, levantó una ceja. Don Arturo Ortega, el hermano mayor de Rafael. El hombre caminó hasta la cerca de madera que separaba el patio del camino. Durante unos segundos solo los observó. «Mira nada más», dijo finalmente. «Los trabajadores del bosque». Teresa apretó las manos alrededor de la cuerda de la leña. Rafael no respondió. Arturo apoyó los brazos sobre la cerca. «Deberían pasar más temprano», continuó con una sonrisa fría. «La leña se vende mejor por la mañana». Teresa lo miró con incredulidad. «Arturo», dijo con voz temblorosa esa casa. El hombre la interrumpió levantando una mano. «Esa casa es mía». Rafael bajó lentamente la mirada, pero Arturo no había terminado. Se acercó un poco más a la cerca. «No entiendo por qué siguen mirándola así», añadió. «Después de todo», miró directamente a su hermano. «Tú mismo firmaste los papeles». El viento movió las hojas del árbol de limón. Teresa volvió la cabeza hacia Rafael. «¿Qué papeles?». Pero Rafael no respondió, porque en ese momento, por primera vez en años, una duda comenzó a crecer en su mente. Una duda que cambiaría todo. El silencio quedó suspendido en el aire. Doña Teresa miraba a Rafael esperando una respuesta, pero el hombre seguía inmóvil frente a la cerca de madera. Las palabras de Arturo todavía resonaban en su cabeza. «Tú firmaste los papeles». Rafael apretó lentamente las manos alrededor de la cuerda que sujetaba la leña sobre su espalda. «¿De qué papeles habla?», preguntó Teresa con la voz quebrada. Arturo soltó una pequeña risa. «¿Ahora vas a fingir que no recuerdas?». El hombre señaló la casa detrás de él. «Todo esto es mío porque tú lo quisiste así». Rafael levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de cansancio, pero también de algo más: confusión. «Yo nunca te vendí esta casa», dijo finalmente. Arturo levantó los hombros con indiferencia. «No la vendiste». Hizo una pausa. «La firmaste». Teresa dio un paso hacia adelante. «Eso es mentira». Pero Arturo ni siquiera la miró. Sus ojos seguían clavados en su hermano menor. «Hace 3 años continuó cuando viniste a pedirme ayuda». Rafael frunció el ceño. Algo en su memoria empezaba a moverse, como una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. «Necesitabas dinero», siguió Arturo. «Dijiste que era temporal». Teresa volvió la cabeza hacia Rafael. «¿Dinero?». El hombre tardó en responder. «Para el hospital». Teresa sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Había olvidado casi por completo aquel momento. La enfermedad, las cuentas médicas, las noches en las que pensaron que no podrían pagar el tratamiento. Arturo se apoyó nuevamente en la cerca. «Te dije que firmaras unos papeles para respaldar el préstamo». Rafael recordó la mesa de madera, la hoja, la pluma. Había confiado, porque era su hermano. «Tú dijiste que era solo una garantía», murmuró Rafael. Arturo sonrió, pero esta vez no había ni una pizca de vergüenza en su rostro. Lo era. Señaló nuevamente la casa,
la garantía de que esta casa sería mía. Teresa sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¡Nos engañaste! Arturo soltó una carcajada corta. No. Su voz se volvió fría. Tú firmaste. El viento sopló entre las hojas del árbol de limón. Durante unos segundos, nadie habló. Luego Rafael volvió a levantar la leña sobre su espalda. «Vamos», Teresa dijo con voz baja. Arturo observó cómo los dos comenzaban a alejarse por el camino. Pero antes de que desaparecieran detrás de la curva, habló una vez más. «Por cierto», Rafael se detuvo. «No te molestes en buscar los papeles». Arturo sonrió lentamente. «Porque están guardados en un lugar donde nadie podrá quitármelos». Rafael no respondió. Pero mientras seguía caminando hacia el pueblo, una pregunta empezó a crecer en su mente. Una pregunta que nunca antes se había atrevido a hacerse. ¿Y si aquel día lo que había firmado no era un préstamo? El camino hacia el pueblo parecía más largo de lo normal. Don Rafael caminaba en silencio, con la mirada fija en el suelo mientras la leña pesaba cada vez más sobre su espalda. Doña Teresa seguía a su lado, pero esta vez ya no podía quedarse callada. «Rafael», dijo finalmente. ¿De qué estaba hablando Arturo? El hombre no respondió de inmediato. El sonido de sus pasos sobre la tierra seca era lo único que se escuchaba. «Hace 3 años», murmuró finalmente. Teresa lo miró. «Cuando estabas en el hospital». El recuerdo cayó sobre ambos como una sombra. Aquellos meses habían sido los más difíciles de sus vidas. Las cuentas médicas llegaban cada semana. Los medicamentos eran cada vez más caros. Y Miguel estaba trabajando lejos, tratando de construir su propia vida. «Yo no quería decirle nada a nuestro hijo», continuó Rafael. «Ya tenía suficientes problemas». Teresa bajó la mirada. Ella recordaba aquellas noches, las conversaciones en voz baja, el miedo constante de no poder pagar el tratamiento. «Entonces fui a ver a Arturo», dijo Rafael. Sus pasos se volvieron más lentos. La memoria comenzaba a abrirse paso en su mente. La escena apareció clara frente a sus ojos. La cocina de la casa de Arturo, una mesa de madera, 2 sillas y un sobre con documentos. Arturo estaba sentado frente a él, con la calma de alguien que ya tenía todo bajo control. «No te preocupes, hermano», había dicho aquella tarde. «Solo es un préstamo». Rafael recordaba haber mirado las hojas. Estaban llenas de letras pequeñas. «Demasiadas. Es solo para que el banco tenga una garantía», había explicado Arturo. Nada más. Rafael había dudado. ¿Qué tipo de garantía? Arturo sonrió como si la pregunta fuera innecesaria. «La casa». Rafael recordó haber fruncido el ceño. «Pero la casa es de Teresa y mía». «Y seguirá siéndolo», respondió Arturo rápidamente. «Solo es un trámite». Teresa escuchaba ahora aquella historia mientras caminaban. «¿Y tú le creíste?», preguntó en voz baja. Rafael no respondió, porque la verdad era obvia. Había confiado. Era su hermano mayor, el hombre que había crecido a su lado desde niños. «Entonces firmé», dijo finalmente. El viento levantó polvo en el camino. Pero justo cuando el recuerdo parecía terminar, Rafael se detuvo. Algo más apareció en su memoria. Algo que antes no había considerado importante. Ese día, no estaban solos en la cocina. Había otra persona. Un hombre sentado al otro lado de la mesa. Un hombre que había observado todo en silencio mientras Rafael firmaba. Doña Teresa frunció el ceño. ¿Quién era? Rafael levantó lentamente la cabeza. Y por primera vez desde que salieron del bosque. Pareció realmente preocupado. «No lo recuerdo bien», dijo. Hizo una pausa. «Pero estoy seguro de algo». Teresa lo miró con inquietud. Rafael apretó la cuerda de la leña. Ese hombre no era del pueblo. El pequeño mercado del pueblo ya estaba lleno cuando don Rafael y doña Teresa llegaron. El lugar era simple. Unos cuantos puestos de frutas, un par de mesas de madera y algunos hombres esperando comprar leña para las cocinas. Don Rafael dejó caer su carga junto a un viejo poste. Su espalda dolía, pero no dijo nada. Teresa acomodó los trozos de madera con cuidado, mientras algunos vecinos se acercaban.
¿Cuánto por el paquete?, preguntó un hombre. 30 pesos, respondió Rafael. El hombre asintió y dejó el dinero sobre la mesa improvisada. Mientras tanto, al otro lado del mercado, dos mujeres hablaban en voz baja. Dicen que don Arturo está arreglando la casa. Sí, quiere venderla. Teresa levantó la cabeza. ¿Venderla? Las mujeres la miraron con incomodidad. Una de ellas bajó la voz. Dicen que un empresario de la ciudad quiere comprar esa tierra. Rafael escuchó aquellas palabras sin levantar la mirada, pero algo dentro de él se tensó. Aquella casa no solo era una casa, era el lugar donde su hijo había crecido, el lugar donde Teresa había plantado el árbol de limón, el lugar donde habían construido su vida. Rafael, susurró Teresa. El hombre la miró. Si Arturo vende la casa. No terminó la frase, porque ambos entendían lo que significaba. El último recuerdo de su familia desaparecería para siempre. El mercado siguió su rutina. La gente compraba, hablaba y se marchaba. Pero Teresa no podía dejar de pensar en algo más. Miguel no sabe nada de esto, dijo finalmente. Rafael negó con la cabeza. Y así debe quedarse. Teresa frunció el ceño. Pero si vuelve y ve lo que pasó. No volverá todavía, respondió Rafael. Su trabajo está lejos. El silencio volvió entre ellos. Luego Teresa dijo algo que llevaba tiempo pensando. Nuestro hijo ya tiene su vida. Rafael entendió inmediatamente. Ella no quería que Miguel cargara con el peso de aquella traición. No debemos arrastrarlo a esto, continuó Teresa. Rafael miró el dinero que habían ganado por la leña. Era poco, pero era suficiente para comprar comida esa noche. Tienes razón, dijo finalmente. No le diremos nada. Teresa asintió. Los dos guardaron silencio durante unos segundos. Entonces, en ese mismo momento, un joven del pueblo llegó corriendo al mercado. Se detuvo frente a ellos. Don Rafael dijo agitado. El hombre levantó la mirada. ¿Qué pasa? El joven señaló hacia la carretera que entraba al pueblo. Acaba de llegar un coche de la ciudad. Teresa frunció el ceño. ¿Y? El muchacho sonrió. Dicen que viene un hombre preguntando por usted. Rafael se quedó inmóvil. ¿Quién? El joven encogió los hombros. No lo sé. Hizo una pausa, pero dijo algo antes de bajar del coche. Teresa sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Qué dijo? El joven respondió con naturalidad. Dijo que venía a ver a sus padres. El mundo pareció detenerse por un momento, porque después de muchos años, Miguel Ortega había vuelto al pueblo. El coche negro avanzaba lentamente por la carretera polvorienta que llevaba al pueblo. Miguel Ortega observaba por la ventana con una mezcla de nostalgia y emoción. Habían pasado casi 6 años desde la última vez que estuvo allí. Las mismas montañas, los mismos campos, el mismo aire seco que olía a tierra y maíz. A su lado, Valeria sonreía mientras miraba el paisaje. Entonces aquí creciste, dijo. Miguel asintió. Sí, señaló hacia el valle. Mi padre trabajó toda su vida en estas tierras. Valeria miró el pequeño pueblo que aparecía a lo lejos. Casas bajas, calles de tierra, y una plaza con un viejo kiosco en el centro. Es bonito, dijo. Miguel sonrió. Lo es. El coche entró lentamente al pueblo. Algunos vecinos levantaron la mirada cuando lo vieron pasar. No era común ver un coche así por esas calles. Miguel estacionó frente a la casa donde había crecido. Su corazón latía con fuerza. «Quiero sorprenderlos», dijo con una sonrisa. Valeria bajó del coche, pero cuando Miguel miró la casa, algo no estaba bien. La cerca había sido cambiada. Había un camión estacionado en el patio, y las ventanas estaban abiertas como si alguien más viviera allí. Miguel frunció el ceño. ¿Qué? En ese momento, un viejo vecino salió de la tienda de enfrente. «Don Ernesto». «¿Miguel?», dijo sorprendido. El joven sonrió. «Don Ernesto». Los dos se estrecharon la mano. «Vine a ver a mis padres», dijo Miguel. «¿Están en casa?». El anciano dudó. Miró la casa. Luego volvió a mirar a Miguel. «¿Tus padres?». Hizo una pausa. «Ya no viven aquí».
El corazón de Miguel se detuvo por un instante. ¿Cómo que no? Ernesto suspiró. Ahora viven en el bosque. Valeria frunció el ceño. ¿En el bosque? El anciano señaló hacia el camino que salía del pueblo. Van y vienen todos los días. Venden leña. Miguel sintió un golpe en el pecho. Eso no puede ser. Pero en ese momento, dos figuras aparecieron al final del camino. Caminaban lentamente bajo el sol de la tarde. Sus espaldas estaban inclinadas y sobre sus hombros cargaban grandes atados de leña. Miguel entrecerró los ojos. Durante un segundo su mente se negó a aceptar lo que veía. Luego reconoció las siluetas. El paso lento de su padre, la forma en que su madre sostenía la cuerda de la carga. El aire se volvió pesado. Miguel dio un paso hacia adelante. «No», susurró. Valeria lo miró confundida. ¿Qué pasa? Pero Miguel ya no escuchaba nada. Porque en ese camino polvoriento, los dos ancianos que cargaban leña eran sus propios padres. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo en el camino, mientras don Rafael y doña Teresa avanzaban lentamente hacia el pueblo. Cada paso era pesado. La leña sobre sus espaldas parecía más grande de lo que realmente era, pero ya estaban acostumbrados. Habían hecho ese camino tantas veces que podían recorrerlo incluso con los ojos cerrados. Doña Teresa fue la primera en notar el coche negro estacionado cerca de la plaza. «Rafael», murmuró. El hombre levantó la mirada. No era común ver un coche así en el pueblo, pero no le dio demasiada importancia. Siguió caminando. Entonces escuchó una voz. «Papá». El sonido fue suave, pero suficiente para detenerlo. Rafael se quedó inmóvil. Durante un segundo pensó que su mente le estaba jugando una broma. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que escuchó esa voz. «Papá», esta vez más cerca. Rafael giró lentamente la cabeza. El mundo pareció detenerse. Un hombre joven caminaba hacia ellos, alto, con ropa de ciudad, y una expresión que mezclaba incredulidad y dolor. Detrás de él venía una mujer elegante que observaba la escena con sorpresa. Rafael dejó caer la leña al suelo. «Miguel». La palabra salió casi como un suspiro. Doña Teresa soltó la cuerda de su carga y corrió hacia él. «Hijo». Los tres se abrazaron en medio del camino polvoriento. Durante unos segundos nadie dijo nada. Miguel sentía los brazos de su madre temblar alrededor de su espalda. «¿Qué hacen aquí?», preguntó finalmente con la voz quebrada. Teresa sonrió tratando de ocultar la emoción. «¿Trabajamos un poco?». Miguel miró la leña en el suelo. Luego miró las manos de su padre. Las manos estaban llenas de callos nuevos. «¿Trabajar? ¿En esto?». Rafael intentó sonreír. «Es un trabajo honesto». Valeria se acercó lentamente. «Señora Teresa», dijo con respeto. Teresa la miró con sorpresa. «¿Quién es ella?». Miguel tomó la mano de la mujer. «Mamá, ella es Valeria». Teresa sonrió. «Mucho gusto», pero Miguel ya no estaba pensando en presentaciones. Sus ojos seguían moviéndose entre la leña, el camino y la casa que se veía a lo lejos. «Papá». La voz de Miguel se volvió seria. «¿Por qué están viviendo en el bosque?». Rafael intercambió una mirada con Teresa. El silencio duró apenas un segundo. Pero fue suficiente. «Fue nuestra decisión», respondió Rafael. Miguel frunció el ceño. ¿Su decisión? Teresa asintió rápidamente. «Queríamos una vida más tranquila». Miguel volvió la mirada hacia la casa. Luego miró a su padre. Entonces, su voz se volvió más baja. «¿Por qué el tío Arturo vive en su casa?». El silencio cayó sobre el camino. Teresa apretó la mano de Rafael, y Rafael respondió con una calma que parecía demasiado ensayada. «Eso, hijo, es una historia larga». El encuentro había terminado, pero el silencio seguía flotando en el aire. Los cuatro estaban sentados bajo la sombra de un viejo árbol a la entrada del pueblo. La leña seguía tirada en el suelo. Miguel no podía dejar de mirarla. Cada trozo de madera parecía pesar más que antes. «No entiendo», dijo finalmente. Rafael se limpió el sudor de la frente con la manga. «No hay nada que entender, hijo». «Claro que sí».
Miguel señaló la leña. Ustedes no deberían estar haciendo esto. Teresa intentó sonreír. Es solo un trabajo pequeño. ¿Pequeño? Miguel miró las manos de su padre. Las manos estaban ásperas, llenas de grietas recientes. Eso no era el resultado de un trabajo ocasional. Eso era trabajo duro, todos los días. ¿Qué pasó con la casa?, preguntó Miguel. Rafael suspiró. La vendimos. Miguel levantó la cabeza. ¿La vendieron? Teresa asintió rápidamente. Sí. Necesitábamos dinero, añadió Rafael. Era lo mejor. Miguel se quedó en silencio. Miró la casa blanca a lo lejos. Luego volvió a mirar a su padre. ¿Y se la vendieron al tío Arturo? Sí. La respuesta salió demasiado rápido. Miguel frunció el ceño. ¡Papá! Rafael evitó su mirada. No fue una mala decisión. Entonces, ¿por qué nadie en el pueblo sabe que la vendieron? La pregunta cayó como una piedra. Teresa miró a Rafael con preocupación. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Miguel señaló la plaza. Don Ernesto dijo que ustedes ya no viven ahí, pero no dijo que la vendieron. Dijo que... Se detuvo, que la perdieron. El silencio volvió a caer entre ellos. Valeria observaba todo con atención. Había algo extraño en la manera en que Rafael evitaba mirar a su hijo, y también en la forma en que Teresa apretaba las manos sobre su falda. Miguel dijo finalmente, Rafael no es importante. Claro que lo es. Valeria se levantó. Voy a comprar agua, dijo suavemente. Miguel asintió distraído. Mientras caminaba hacia el pequeño puesto del mercado, Valeria escuchó una conversación entre dos hombres. Dicen que Arturo tuvo suerte con esa casa. Suerte nada, respondió el otro. Eso fue un engaño. Valeria se detuvo. Rafael nunca supo lo que firmó, continuó el hombre. El corazón de Valeria comenzó a latir más rápido. Arturo lo planeó todo. Valeria giró lentamente la cabeza hacia el camino. Don Rafael estaba sentado junto a su hijo, tratando de sonreír, como si nada hubiera pasado. Pero ahora ella sabía algo. La historia que Rafael había contado no era la verdad. Valeria regresó lentamente hacia donde Miguel estaba sentado con sus padres, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no era solo curiosidad, ahora era preocupación. Don Rafael seguía hablando con su hijo, tratando de mantener la conversación ligera. El bosque es tranquilo, decía. A tu madre le gusta el aire limpio. Miguel escuchaba, pero su mirada volvía una y otra vez hacia la casa blanca al otro lado del camino. Algo no encajaba. Valeria se inclinó hacia él. Miguel, ¿sí? Creo que deberíamos hablar con alguien del pueblo. Miguel frunció el ceño. ¿Para qué? Valeria dudó un momento, solo para entender mejor lo que pasó. Miguel miró a sus padres. Rafael evitó su mirada. Eso fue suficiente. Está bien, dijo Miguel finalmente. Los dos caminaron hacia la pequeña tienda frente a la plaza. Don Ernesto estaba sentado en una silla de madera, observando la calle como hacía casi todas las tardes. Cuando vio acercarse a Miguel, se puso de pie. Muchacho, dijo, me alegra verte de nuevo. Miguel sonrió con respeto. Yo también, don Ernesto. Valeria fue directa. Queríamos preguntarle algo. El anciano levantó una ceja. Sobre la casa. Ernesto suspiró. Había esperado ese momento. Miró hacia donde Rafael y Teresa seguían sentados bajo el árbol. Luego volvió a mirar a Miguel. Tu padre no quiere que hablen de eso. Miguel cruzó los brazos. Pero yo sí. El anciano guardó silencio durante unos segundos. Finalmente habló. Tu tío Arturo dijo que Rafael le vendió la casa. Miguel asintió. Eso fue lo que mi padre dijo. Ernesto negó lentamente con la cabeza. Eso no es lo que pasó. Miguel sintió que el estómago se le apretaba. Entonces, ¿qué pasó? El anciano se inclinó hacia adelante. Hace 3 años tu padre necesitaba dinero para el hospital. Miguel miró a Valeria. Arturo le ofreció ayuda. Valeria ya sabía hacia dónde iba la historia, pero no era un préstamo. Continuó Ernesto. Miguel frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Ernesto habló despacio.
Tu padre firmó unos papeles, sí, pero nadie le explicó lo que decían. El silencio cayó sobre la tienda. Miguel abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Ernesto terminó la frase. Cuando Rafael se dio cuenta, la casa ya no era suya. Valeria apretó los labios. ¿Eso significa que Arturo lo engañó? El anciano asintió. Todo el pueblo lo sabe. Miguel apretó los puños. Entonces, ¿por qué nadie hizo nada? Ernesto miró hacia la Casa Blanca, porque Arturo tenía los papeles. Hizo una pausa. Luego añadió algo que cambió todo. Y esos papeles todavía existen. Miguel levantó la cabeza lentamente. ¿Dónde están? Ernesto lo miró a los ojos. En esa casa. En manos de Arturo. Miguel caminaba de regreso hacia el árbol donde sus padres seguían sentados. Cada paso era más pesado que el anterior. La conversación con don Ernesto seguía resonando en su mente. Tu padre nunca supo lo que firmó. Valeria caminaba a su lado en silencio. Cuando llegaron, doña Teresa levantó la mirada. ¿A dónde fueron? Miguel respiró hondo. A hablar con don Ernesto. Rafael frunció el ceño. No era necesario. Miguel se detuvo frente a él. ¿Papá? El hombre evitó su mirada. ¿Es verdad? Teresa sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Qué cosa? Miguel habló lentamente. ¿El tío Arturo te engañó? El silencio cayó entre los cuatro. Rafael bajó la mirada hacia la tierra. No, hijo. ¿Papá? Firmé los papeles, dijo Rafael. Nadie me obligó. Miguel apretó los puños. Pero no sabías lo que decían. Rafael levantó la cabeza. Eso no importa. ¡Claro que importa! El eco de la voz de Miguel hizo que algunas personas en la plaza voltearan a mirar. Teresa se levantó rápidamente. Miguel, por favor. No quiero problemas, continuó Rafael con voz firme. Miguel lo miró con incredulidad. ¿Papá? ¿Te robó la casa? Rafael negó lentamente. ¿No? Entonces explícame por qué ahora vives en el bosque. Rafael no respondió, porque no tenía respuesta. Valeria dio un paso hacia adelante. Don Rafael. Su voz era tranquila pero firme. ¿Recuerda exactamente qué firmó ese día? Rafael negó. ¿No? ¿Leyó el documento? No. Valeria cruzó los brazos. Entonces no podemos estar seguros de nada. Miguel la miró. ¿Qué quieres decir? Valeria señaló la casa al otro lado del camino. Quiero decir que Arturo solo tiene poder porque tiene esos papeles. Miguel asintió. Sí, pero eso no significa que esos papeles sean legales. Rafael levantó la mirada. ¿Cómo? Valeria habló despacio, pensando cada palabra. Si alguien te hizo firmar algo sin explicarlo, eso puede ser fraude. Miguel sintió que algo se encendía dentro de él. ¿Entonces podemos recuperar la casa? Valeria no respondió de inmediato. Miró hacia la casa de Arturo. Luego volvió a mirar a Rafael. Depende de algo muy importante. Teresa frunció el ceño. ¿De qué? Valeria hizo una pausa. De la firma. Miguel la miró confundido. ¿Qué pasa con la firma? Valeria respondió con calma. Si la firma de don Rafael fue falsificada, entonces esos papeles no valen nada. El sol ya estaba bajando cuando la plaza del pueblo comenzó a quedarse vacía. Las sombras de las casas se alargaban sobre el suelo de tierra. Don Rafael seguía sentado bajo el árbol. Su mirada estaba perdida en la distancia. No quiero problemas, repitió en voz baja. Miguel caminaba de un lado a otro frente a él. ¿Papá? Esto no es un problema, sí lo es. Rafael levantó la mirada. Arturo es mi hermano. Miguel soltó una pequeña risa amarga. ¿Hermano? Señaló hacia la casa. Un hermano no hace eso. Teresa intervino rápidamente. Miguel, mamá, por favor. El joven respiró profundo. Pasaron años trabajando para construir esa casa. Miró las manos de su padre. Y ahora estás cargando leña en el bosque. Rafael no respondió, porque sabía que su hijo tenía razón. Valeria habló con calma. No necesitamos pelear con Arturo. Los tres la miraron. Solo necesitamos la verdad. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo? Valeria respondió con tranquilidad. ¿Con pruebas? En ese momento, una voz se escuchó detrás de ellos. Tal vez yo pueda ayudar. Todos se giraron.
Era don Ernesto. El anciano caminaba despacio apoyándose en su bastón. Escuché parte de su conversación. Miguel se acercó. ¿Sabe algo más? Ernesto miró a Rafael. El día que firmaste esos papeles. Rafael levantó la cabeza. Sí, yo estaba afuera de la casa. Valeria intercambió una mirada con Miguel. ¿Escuchó algo? Ernesto asintió lentamente. Escuché cuando Arturo dijo que era un préstamo. Rafael cerró los ojos por un momento. Eso fue lo que me dijo, pero no fue lo único. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Qué más pasó? Ernesto habló en voz baja. Había un hombre con ellos. Rafael abrió los ojos. Un hombre de la ciudad. Valeria se tensó. ¿Un abogado? Ernesto asintió. Eso parecía. Miguel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Entonces el documento fue preparado. Sí. El silencio cayó sobre la plaza. Luego Ernesto añadió algo más. Algo que ninguno esperaba. Y sé dónde puede haber una copia. Miguel levantó la cabeza rápidamente. ¿Dónde? El anciano señaló la pequeña oficina del registro del pueblo. Cuando se venden tierras, siempre queda un registro. Valeria sonrió por primera vez desde que empezó todo. Entonces tenemos una oportunidad. Miguel miró hacia la casa de Arturo. Esta vez sus ojos ya no tenían duda, solo una decisión. Vamos a recuperarla. La oficina del registro del pueblo era un edificio pequeño y antiguo. Las paredes estaban cubiertas de archivadores metálicos llenos de documentos viejos. El ventilador del techo giraba lentamente, empujando el aire caliente de la tarde. Miguel empujó la puerta de madera. Buenas tardes. Detrás de un escritorio lleno de papeles estaba la señora Carmen, la encargada del registro, una mujer mayor con gafas gruesas. Buenas tardes, respondió ella. ¿En qué puedo ayudarles? Valeria habló primero. Buscamos un registro de propiedad. La mujer levantó una ceja. ¿De qué terreno? Miguel respiró profundo. La casa de mi padre. La mujer tomó una libreta. Nombre del propietario, Rafael Ortega. La señora Carmen buscó durante unos segundos en un viejo ordenador. Luego se levantó. Espere aquí. Desapareció entre los archivadores. Miguel caminaba nervioso por la pequeña oficina. ¿Crees que encontraremos algo?, preguntó. Valeria observaba los documentos sobre la mesa. Si Arturo registró la propiedad, entonces tuvo que hacerlo oficialmente. La mujer regresó con una carpeta amarilla. Aquí está. La colocó sobre la mesa. Miguel sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Valeria abrió la carpeta. Dentro había varias hojas, fechas, sellos, firmas. Transferencia de propiedad, leyó Valeria. Miguel miró el documento. Ese es el papel que firmó mi padre. Valeria examinó el documento con cuidado. Sí, pero algo llamó su atención. Espera. Miguel se inclinó. ¿Qué pasa? Valeria señaló la parte inferior del documento. Aquí hay dos firmas. Miguel frunció el ceño. ¿Sí? La primera es la de tu padre. Miguel la observó. ¿Sí? Valeria movió el dedo hacia la segunda firma. ¿Y esta? Miguel se quedó en silencio. No lo sé. Valeria levantó la mirada hacia la señora Carmen. ¿Quién es esta persona? La mujer ajustó sus gafas. Miró el documento. Luego respondió. Ese es el testigo legal. Miguel sintió que el aire se volvía pesado. ¿Testigo? Sí. La mujer señaló el nombre escrito debajo de la firma. El abogado que certificó la transferencia. Valeria leyó el nombre en voz baja. Y en ese momento entendió algo. Algo que cambió todo, porque ese abogado trabajaba para Arturo. El sol ya se estaba escondiendo detrás de las montañas cuando don Rafael regresó al pequeño refugio en el bosque. El camino estaba silencioso. Solo se escuchaba el sonido de las hojas secas bajo sus pasos. Doña Teresa caminaba a su lado con una pequeña bolsa de comida que habían comprado en el mercado. Ninguno de los dos hablaba. Desde que Miguel y Valeria se fueron a revisar los documentos en el registro, el aire entre ellos se había vuelto pesado. ¿Rafael?, dijo Teresa finalmente. El hombre levantó la mirada. ¿Crees que Miguel pueda recuperar la casa? Rafael tardó en responder. Miró el sendero oscuro frente a ellos. No lo sé. Teresa suspiró. Tengo miedo.
Rafael tomó suavemente su mano. Todo estará bien, pero en realidad, él tampoco estaba seguro. Cuando llegaron al refugio, Rafael dejó la bolsa de leña contra la pared de madera. El cielo ya estaba oscuro. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Teresa encendió una pequeña lámpara de aceite dentro de la cabaña. La luz amarilla iluminó las paredes viejas. Entonces se escuchó algo, un motor. Los dos se miraron. No era común escuchar coches en ese camino. El sonido se detuvo frente a la cabaña. La puerta del vehículo se cerró con un golpe seco. Rafael salió lentamente. Un coche estaba estacionado frente al refugio, y apoyado contra el capó estaba don Arturo. El hombre llevaba una linterna en la mano. Su sonrisa era fría. «Hermano», dijo con calma. Teresa salió detrás de Rafael. «¿Qué haces aquí?» Arturo caminó unos pasos hacia ellos. «Solo vine a hablar». Rafael cruzó los brazos. «No tenemos nada que hablar». Arturo levantó las cejas. «¿Seguro?» Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Escuché que tu hijo estuvo hoy en el registro». El corazón de Teresa se detuvo por un instante. Rafael no respondió. Arturo agitó el sobre lentamente. «Los papeles siguen siendo legales». Rafael lo miró con firmeza. «Eso lo veremos». La sonrisa de Arturo desapareció. Sus ojos se volvieron duros. «Escúchame bien». Se acercó más. «Tu hijo puede buscar todos los documentos que quiera, pero esa casa sigue siendo mía». Teresa apretó el brazo de Rafael. «¡Arturo!». El hombre la interrumpió. «¿Y si Miguel sigue metiendo la nariz donde no debe?». Miró directamente a Rafael. «Podría terminar perdiendo mucho más que una casa». El silencio cayó en el bosque. El viento movía las ramas de los árboles. Rafael dio un paso hacia adelante. «No amenaces a mi hijo». Arturo lo observó unos segundos. Luego sonrió otra vez. «No es una amenaza». Hizo una pausa. «Es un consejo». Se giró hacia el coche. Antes de entrar, dijo algo más. Algo que dejó a Rafael completamente inmóvil. «Por cierto», levantó el sobre. «El comprador de la ciudad llegará pronto». El motor del coche arrancó. Las luces desaparecieron entre los árboles. Teresa miró a Rafael con miedo. «¿Comprador?». Rafael seguía mirando el camino oscuro, porque ahora entendía algo. Si Arturo vendía la casa, ya no habría forma de recuperarla. Y Miguel aún no sabía que el tiempo se estaba acabando. La noche cayó sobre el pequeño pueblo con un silencio pesado. En la casa de don Ernesto, una lámpara iluminaba la mesa donde Miguel y Valeria seguían revisando los documentos del registro. Las hojas estaban esparcidas frente a ellos. Fechas, firmas, sellos oficiales. Pero cada vez que Miguel miraba el papel donde aparecía la firma de su padre, algo dentro de él se encendía. «No puede ser legal», murmuró. Valeria no respondió de inmediato. Observaba el documento con atención. «Mira esto», señaló una parte del registro. «La transferencia de la propiedad se hizo el mismo día que tu padre firmó». Miguel frunció el ceño. «¿Y eso qué significa?». Valeria levantó la mirada. Que Arturo ya tenía todo preparado. Miguel apretó los puños. «Entonces fue una trampa». «Exactamente». El silencio cayó en la habitación. Don Ernesto se inclinó hacia adelante en su silla. «Hay algo más que deben saber». Miguel levantó la cabeza. «¿Qué cosa?». El anciano respiró profundo. «Hoy vi a Arturo hablando con un hombre en la plaza». Valeria frunció el ceño. «¿Un hombre de la ciudad?». Ernesto asintió. «Un empresario». Miguel sintió un golpe en el pecho. «¿Para qué?». Ernesto respondió sin rodeos. «Para vender la casa». Miguel se levantó de golpe. La silla se movió bruscamente contra el suelo. «No puede hacerlo». Valeria habló con calma. «Legalmente, sí puede». Miguel la miró con incredulidad. «Entonces todo esto no sirve de nada». Valeria negó con la cabeza. «Sí sirve». Levantó el documento. «Pero necesitamos tiempo». Miguel respiraba con dificultad. «¿Cuánto tiempo?». Don Ernesto respondió. «El hombre de la ciudad volverá mañana». El silencio volvió a llenar la habitación. Miguel miró por la ventana. A lo lejos,
En la oscuridad del pueblo, se veía el techo rojo de la casa de sus padres, la casa donde había crecido, la casa que su padre había construido con sus propias manos. «No podemos esperar», dijo finalmente. Valeria lo miró. «¿Qué estás pensando?» Miguel volvió la cabeza lentamente. «Que Arturo cree que tiene todo bajo control». Don Ernesto frunció el ceño. «¿Y?» Miguel respiró profundo. «Entonces vamos a demostrarle que no». Valeria lo observó unos segundos. Luego preguntó: «¿Cómo?». Miguel respondió con una determinación que no había mostrado antes: «Mañana». Miró el documento sobre la mesa. «Antes de que llegue ese comprador. Vamos a enfrentarlo». El viento nocturno golpeó la ventana, porque por primera vez desde que volvió al pueblo, Miguel ya no estaba buscando respuestas. Ahora estaba buscando justicia. La mañana siguiente llegó con un cielo gris sobre el pueblo. El aire estaba pesado, como si todos supieran que algo importante estaba por suceder. En la plaza central, algunas personas comenzaban a reunirse. La noticia se había corrido rápido. Miguel Ortega quería hablar con don Arturo, y cuando algo así pasaba en un pueblo pequeño, nadie quería perdérselo. Don Ernesto estaba sentado en una banca cuando vio llegar a Miguel y Valeria. El joven caminaba con paso firme. En sus manos llevaba la carpeta con los documentos del registro. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Ernesto. Miguel asintió. «Si Arturo quiere vender la casa hoy, tendrá que hacerlo frente a todos». Valeria observó la plaza. Cada vez llegaba más gente. Algunos vecinos se acercaban en silencio. Otros susurraban entre ellos, porque todos sabían que aquella casa no siempre había pertenecido a Arturo. «Ahí viene», murmuró alguien. Todos giraron la cabeza. Don Arturo caminaba hacia la plaza con la misma seguridad de siempre. A su lado venía un hombre elegante con traje oscuro. El comprador. Arturo sonreía mientras hablaba con él. «Es una propiedad excelente», decía. «Tierra fértil, buena ubicación». Cuando vio a Miguel en medio de la plaza, su sonrisa se congeló. Se detuvo. El comprador también. Miguel dio un paso adelante. «Tío Arturo». El hombre levantó una ceja. «Sobrino». El silencio cayó sobre la plaza. Todos los vecinos observaban. Miguel levantó la carpeta. «Tenemos que hablar». Arturo cruzó los brazos. «No tengo nada que hablar contigo». Miguel miró al hombre del traje. «¿Usted viene a comprar esta casa?». El comprador asintió lentamente. Eso estaba discutiendo con el señor Arturo. Miguel abrió la carpeta. «Entonces debería ver esto primero». Arturo dio un paso hacia adelante. «No hagas un espectáculo». Pero Miguel ya estaba sacando el documento. «Estos son los registros oficiales de la propiedad». El comprador frunció el ceño. «¿Qué significa esto?». Valeria habló con calma. «Significa que esta transferencia podría ser fraudulenta». Un murmullo recorrió la plaza. Arturo soltó una risa corta. «Ridículo». Miguel levantó la mirada. «¿Seguro?». Arturo lo miró con frialdad. «Tu padre firmó esos papeles». Miguel dio un paso más cerca. «Sí». El viento movió las hojas de los árboles en la plaza, pero no sabía lo que firmaba. El silencio se volvió absoluto. El comprador miró a Arturo. «¿Eso es cierto?». Arturo apretó la mandíbula. Miguel levantó el documento para que todos pudieran verlo. «Y eso no es todo». Señaló la firma del testigo. «El abogado que certificó la transferencia trabaja para Arturo». Los vecinos comenzaron a murmurar con más fuerza, porque ahora la historia comenzaba a tomar otro sentido. Arturo miró a su sobrino con una sonrisa peligrosa. «Muchacho». Hizo una pausa. «¿De verdad crees que puedes quitarme esa casa?». Miguel sostuvo su mirada. «Hoy vamos a descubrirlo». Y en ese momento, don Rafael apareció caminando lentamente hacia la plaza. Porque por primera vez en años, él también había decidido hablar. El murmullo en la plaza creció cuando don Rafael apareció caminando lentamente entre la gente. Su paso era tranquilo, pero firme. Doña Teresa venía a su lado. Los vecinos se apartaron para dejarlos pasar. Muchos de ellos habían visto a Rafael cargar leña en el bosque durante meses, y ahora lo veían caminar hacia el centro de la plaza con la cabeza en alto.
Don Arturo observó la escena con una sonrisa tensa. Mira nada más, dijo. Llegó el protagonista. Rafael no respondió. Se detuvo frente a su hermano. Durante unos segundos, los dos hombres se miraron en silencio. Habían crecido juntos. Habían trabajado la misma tierra. Pero ahora parecían completos desconocidos. Miguel dio un paso atrás para dejar que su padre hablara. Valeria observaba en silencio. Toda la plaza parecía contener la respiración. Rafael habló finalmente. Arturo, su voz era baja pero clara. Esa casa nunca fue tuya. Arturo soltó una risa corta. Eso ya lo discutimos, señaló el documento. Tú firmaste. Rafael asintió lentamente. Sí. El murmullo en la plaza se apagó. Todos querían escuchar lo que diría después. Firmé porque confié en ti. Arturo cruzó los brazos. Ese no es mi problema. Rafael levantó la mirada. Me dijiste que era un préstamo. Era un negocio. Era una mentira. El silencio cayó como una piedra. El comprador miró a Arturo con inquietud. ¿Esto es cierto? Arturo respondió rápidamente. No escuches a este viejo. Miguel apretó los puños, pero Rafael levantó una mano para detenerlo. Déjame hablar. El hombre respiró profundo. Ese día yo estaba desesperado. Miró a Teresa. Mi esposa estaba enferma. Algunos vecinos bajaron la mirada, porque todos recordaban aquel momento. ¿Tú sabías eso? Arturo no respondió. Rafael continuó. Me dijiste que solo necesitabas una firma para el banco. Hizo una pausa. Pero nunca me dijiste que estaba entregando mi casa. El comprador miró el documento en silencio. Valeria habló con calma. Y legalmente eso se llama engaño. Arturo levantó la voz. ¡Eso es mentira! Valeria señaló la firma del testigo. El abogado que certificó el documento trabaja para usted. El hombre del traje frunció el ceño. Eso cambia muchas cosas. Arturo sintió que el ambiente comenzaba a volverse en su contra. Miró a la multitud. Muchos vecinos ahora lo observaban con desconfianza. Pero Arturo todavía tenía una carta más. Pueden decir lo que quieran. Sacó un sobre del bolsillo. Pero yo tengo los papeles originales. El silencio volvió a caer en la plaza. Arturo levantó el sobre lentamente. Y mientras esos papeles existan, esta casa seguirá siendo mía. Pero en ese momento, Valeria dio un paso hacia adelante y dijo algo que nadie esperaba. Entonces será mejor que los abra ahora mismo, porque lo que hay dentro de ese sobre podría destruir todo su negocio. La plaza estaba completamente en silencio. El polvo del camino todavía flotaba en el aire después de que el comprador diera un paso atrás, mirando a don Arturo con evidente desconfianza. Todos los ojos estaban puestos en el sobre que Arturo sostenía en la mano. Era un sobre sencillo, amarillo, arrugado por los años. Pero dentro estaba el documento que había cambiado la vida de don Rafael. Arturo lo levantó lentamente. Aquí está la verdad, dijo con una sonrisa tensa. Miró a los vecinos. Los papeles originales. Miguel lo observaba con los brazos cruzados. Valeria permanecía a su lado, completamente tranquila. Arturo sacó el documento. El papel crujió cuando lo desplegó frente a todos. La firma de Rafael anunció con orgullo. Algunos vecinos se inclinaron para ver mejor. El comprador de la ciudad extendió la mano. Déjeme revisarlo. Arturo dudó un segundo, pero sabía que ahora necesitaba demostrar seguridad. Le entregó el documento. El hombre del traje comenzó a leerlo con atención. El viento movía ligeramente las hojas del árbol en el centro de la plaza. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el papel moviéndose entre las manos del comprador. Valeria observaba cada gesto, cada reacción. De pronto, el hombre frunció el ceño. Un momento. Arturo levantó la cabeza. ¿Qué pasa? El comprador señaló una línea del documento. La fecha. Arturo respondió inmediatamente. 12 de mayo. El hombre negó lentamente. Eso dice aquí. Valeria dio un paso adelante, pero el registro oficial dice otra cosa. Miguel miró a Valeria. ¿Qué quieres decir? Valeria señaló la parte superior del documento. Según el registro de propiedad,
La transferencia fue presentada el 10 de mayo. El murmullo comenzó a crecer entre los vecinos. El comprador levantó la mirada. Eso significa que este documento fue registrado antes de que fuera firmado. El silencio cayó como una piedra. Arturo sintió que el estómago se le tensaba. Eso es imposible. Valeria habló con calma. Legalmente, sí lo es. Señaló el documento. Nadie puede registrar una venta antes de que el dueño firme. El comprador volvió a observar el papel. Entonces hay dos posibilidades. Arturo lo miró con irritación. ¿Cuáles? El hombre habló con frialdad. O el registro es falso, o este documento fue preparado antes de engañar al propietario. El murmullo en la plaza se volvió más fuerte. Algunos vecinos comenzaron a hablar entre ellos. Eso no suena bien. Siempre sospeché algo. Rafael nunca vendería su casa. Arturo levantó la voz. Eso no prueba nada. Pero el comprador ya no lo escuchaba. Seguía revisando el documento. De pronto levantó otra hoja. Aquí hay algo más. Valeria inclinó la cabeza. ¿Qué encontró? El hombre señaló una firma. El testigo legal. Miguel recordó inmediatamente el registro. El abogado. Valeria asintió. El mismo que trabaja para Arturo. El comprador dejó caer lentamente las manos. Entonces esto es un conflicto de interés. Arturo dio un paso adelante. Eso no cambia nada. Pero el hombre del traje ya estaba negando con la cabeza. Cambia todo. Guardó el documento en el sobre y se lo devolvió. No puedo comprar una propiedad que podría estar involucrada en fraude. Un murmullo recorrió la plaza. Arturo apretó los puños. No puedes echarte atrás. El comprador dio un paso hacia su coche. No hago negocios con problemas legales. Subió al vehículo. El motor rugió. Y segundos después el coche comenzó a alejarse por el camino del pueblo. El polvo volvió a levantarse en el aire. La multitud permanecía en silencio. Arturo miraba el sobre en su mano. Por primera vez, parecía realmente nervioso. Miguel dio un paso adelante. ¿Todavía estás seguro de que esos papeles te pertenecen? Arturo levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de rabia, pero esta vez ya no tenía el control. Porque ahora todo el pueblo había visto algo. La mentira que había sostenido durante años acababa de empezar a romperse. El polvo del coche del comprador todavía flotaba en el aire cuando el silencio regresó a la plaza. Durante unos segundos, nadie habló. Don Arturo seguía en el centro del lugar, sosteniendo el sobre con los documentos que, hasta hace apenas unos minutos, parecían darle todo el poder. Pero ahora algo había cambiado. Las miradas de los vecinos ya no eran de respeto, eran de duda. Algunos incluso comenzaban a mirarlo con abierta desconfianza. Don Ernesto fue el primero en romper el silencio. Siempre dijiste que la casa era tuya, murmuró desde la banca. Arturo lo miró con frialdad, porque lo es. Pero su voz ya no sonaba igual. Una mujer del pueblo dio un paso adelante. Todos sabemos que Rafael construyó esa casa. Otro hombre asintió. Yo mismo lo ayudé a levantar la cerca. Un murmullo comenzó a recorrer la plaza. Pequeñas voces, comentarios, recuerdos. Trabajó años para comprar ese terreno. Nunca habló de venderla, siempre dijo que era para su hijo. Arturo sintió cómo la presión comenzaba a cerrarse a su alrededor. Los papeles dicen otra cosa, respondió con irritación. Miguel habló entonces, su voz fue tranquila, pero firme. Los papeles también pueden mentir. El murmullo volvió a crecer. Arturo miró a su sobrino con rabia. Tú no entiendes cómo funcionan los negocios. Miguel dio un paso adelante. Tal vez no. Señaló el sobre en su mano. Pero sí entiendo cuando alguien engaña a su propia familia. Doña Teresa apretó la mano de Rafael. El hombre permanecía en silencio. Durante años había evitado cualquier confrontación. Había soportado la vergüenza. Había soportado la pobreza. Había soportado el silencio. Pero ahora escuchaba algo que nunca había oído antes. La gente del pueblo hablaba por él. Valeria dio un paso al frente. El problema no es solo la fecha del documento. Todos la miraron. Arturo frunció el ceño. ¿Ahora qué?
Valeria habló con calma. El abogado que aparece como testigo en ese contrato. Hizo una pequeña pausa. Trabaja para Arturo. El murmullo en la plaza se volvió más fuerte. Don Ernesto negó con la cabeza. Eso significa que el testigo no era imparcial. Un hombre del fondo de la plaza levantó la voz. Eso ya suena a fraude. Arturo levantó las manos con frustración. ¡Eso no es cierto! Pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Los vecinos ya no lo escuchaban con la misma confianza. Ahora hablaban entre ellos. Ahora cuestionaban. Ahora recordaban cosas que antes habían preferido ignorar. Arturo miró a su hermano, Rafael. Su tono cambió. No tienes que hacer esto. Rafael levantó lentamente la mirada. ¿Hacer qué? Convertir esto en un espectáculo. El hombre respiró profundo. Tú empezaste este espectáculo el día que me quitaste mi casa. Las palabras cayeron en la plaza como una piedra. Arturo no respondió, porque sabía que todos estaban escuchando. Don Ernesto habló otra vez. Tal vez esto debería verlo un juez. Varios vecinos asintieron inmediatamente. Sí, que lo revise un juez. Que vean los documentos. Arturo sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Un juez significaba algo peligroso, porque un juez no escuchaba rumores. Revisaba pruebas, firmas, fechas y documentos. Arturo miró el sobre en su mano, luego miró a la multitud. Y por primera vez en muchos años, comprendió algo que no esperaba. El pueblo ya no estaba de su lado. Y cuando la gente deja de creer en una mentira, esa mentira empieza a derrumbarse muy rápido. El murmullo en la plaza no desapareció. Al contrario, cada vez más vecinos se acercaban. Algunos salían de las tiendas. Otros llegaban desde las calles cercanas. La noticia se había extendido rápidamente. Don Rafael estaba enfrentando a su hermano. Y en un pueblo pequeño. Esas cosas nunca pasaban desapercibidas. Don Arturo miraba alrededor con evidente incomodidad. Hasta hacía unos minutos, él era quien tenía el control. Ahora, las miradas que recibía eran muy diferentes. Ya no eran de respeto, eran de sospecha, algunos incluso de decepción. Arturo respiró profundamente y volvió a mirar a Rafael. Hermano, dijo finalmente. Su tono había cambiado. Ya no era arrogante, ahora sonaba más calculado. No necesitamos involucrar a jueces ni abogados. Miguel soltó una pequeña risa irónica. ¿Ahora no? Arturo lo ignoró. Sus ojos estaban fijos en Rafael. Podemos resolver esto como familia. La palabra familia resonó extraña en la plaza, porque todos sabían que aquello había dejado de ser un asunto familiar hacía mucho tiempo. Rafael lo observó sin moverse. ¿Cómo? Arturo dudó un segundo, luego habló. Podemos llegar a un acuerdo. Valeria levantó una ceja. ¿Un acuerdo? Arturo asintió. Sí. Señaló la casa al otro lado del camino. Puedo devolverte la casa. El silencio cayó inmediatamente. Los vecinos intercambiaron miradas. Miguel frunció el ceño. ¿Así de fácil? Arturo levantó las manos. Nunca quise causar problemas. Miguel dio un paso adelante. Eso es mentira. Arturo ignoró el comentario. Rafael continuó. Tú sabes que siempre quise ayudarte. Rafael no respondió. Solo lo observaba, como si estuviera mirando a un extraño. Arturo siguió hablando. Si retiramos todo este escándalo, puedes volver a tu casa. Algunos vecinos comenzaron a murmurar. Eso no suena bien. Algo está ocultando. Valeria habló con calma. ¿Y qué pasa con el comprador? Arturo apretó los labios. Eso ya no importa. Miguel cruzó los brazos. Claro que importa. Miró a su tío directamente. Porque si no hubiera aparecido el problema en los documentos, ya habrías vendido la casa. El silencio volvió a caer. Arturo no respondió, porque Miguel tenía razón. Don Ernesto habló desde la banca. Si alguien es inocente, no necesita hacer acuerdos. Varios vecinos asintieron. Arturo sintió que la situación se le escapaba de las manos. Miró nuevamente a Rafael. ¿Hermano? Esta vez su voz era más baja. No vale la pena destruir a la familia por una casa. Rafael tardó unos segundos en responder. Miró la casa,
Luego miró a su hijo, después a Teresa, y finalmente volvió a mirar a Arturo. No es por la casa. La plaza entera quedó en silencio. Rafael dio un paso hacia adelante. ¿Es por la verdad? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Miguel sintió un orgullo silencioso. Durante años su padre había sido un hombre que evitaba cualquier conflicto. Siempre prefería el silencio. Siempre prefería soportar. Pero ese hombre ya no estaba allí. Ahora había alguien diferente. Arturo negó con la cabeza. ¿Entonces quieres guerra? Rafael respondió con calma. No. Hizo una pausa. Quiero justicia. Don Ernesto levantó la voz. Entonces vayamos con el juez del distrito. Esta vez, el murmullo se transformó en apoyo. Sí, que decida el juez, que revisen esos documentos. Arturo miró a su alrededor. Las personas que antes lo respetaban ahora lo cuestionaban. El control se había ido. Pero antes de irse, Arturo dijo algo más. Algo que hizo que la plaza volviera a quedarse en silencio. Está bien. Miró a Rafael directamente. Si quieres justicia, la tendrás. Se giró hacia su coche, pero antes de subir, añadió una última frase. Una frase que dejó a todos pensando. Solo recuerda algo, hermano. Miró la casa una vez más. La verdad completa. Todavía no ha salido a la luz. La plaza permaneció en silencio después de que don Arturo subió a su coche. El motor rugió durante unos segundos. Luego el vehículo comenzó a avanzar lentamente por el camino de tierra que salía del pueblo. Nadie se movió. Los vecinos seguían mirando a don Rafael, porque algo había cambiado. Durante años lo habían visto caminar con la mirada baja, lo habían visto cargar leña en el bosque, lo habían visto evitar la plaza para no escuchar murmullos, pero ese hombre ya no estaba allí. Ahora estaba de pie frente a todos. Tranquilo, firme. Doña Teresa apretó su mano con suavidad. Rafael. El hombre respiró profundamente. Sus ojos estaban fijos en la casa al otro lado del camino, la casa blanca con el techo rojo, la casa que había construido con sus propias manos. Por un momento recordó el día en que colocó la primera piedra, recordó el calor del sol mientras mezclaba el cemento, recordó a Miguel corriendo por el patio cuando era niño. Esa casa no era solo un lugar, era la historia de su vida. Miguel caminó lentamente hacia su padre. Papá. Rafael lo miró. En los ojos de su hijo había algo que nunca había visto antes. Respeto. Gracias por no rendirte, dijo Miguel. Rafael negó suavemente con la cabeza. No fui yo. Miró a su alrededor. A los vecinos, a don Ernesto, a las personas que durante años habían observado la injusticia en silencio. Fue la verdad. Don Ernesto se acercó apoyándose en su bastón. La verdad tarda, pero siempre llega. Valeria seguía sosteniendo los documentos. Sus ojos estaban fijos en una pequeña línea del contrato. Una línea que nadie había notado antes. Hay algo más, dijo finalmente. La plaza volvió a quedarse en silencio. Miguel se acercó. ¿Qué pasa? Valeria levantó el documento. Esta cláusula. Señaló el final de la página. Dice que si se demuestra que la firma fue obtenida mediante engaño o fraude. Hizo una pausa. La propiedad vuelve automáticamente al dueño original. Un murmullo recorrió la plaza. Don Ernesto ajustó sus lentes. Eso significa que Arturo perdería la casa. Valeria asintió. Y también podría enfrentar cargos legales. El silencio regresó, porque ahora todos entendían algo. La historia no había terminado en la plaza, apenas estaba comenzando. Miguel miró la casa otra vez. Durante años había creído que sus padres vivían con tranquilidad en ese lugar. Nunca imaginó que su padre estaba cargando leña en el bosque, mientras otro hombre dormía en su casa. Papá dijo con determinación, «Vamos a recuperarla». Rafael permaneció en silencio unos segundos. Miró a Teresa. La mujer le devolvió una sonrisa suave. Luego Rafael volvió a mirar la casa. Había pasado demasiado tiempo creyendo que no tenía fuerzas para luchar. Había aceptado la injusticia como si fuera el destino. Pero ahora entendía algo diferente. La dignidad de un hombre no se pierde cuando le quitan su casa.
Se pierde cuando deja de defender lo que es justo. Rafael dio un pequeño paso hacia adelante. No quiero venganza, dijo con calma. Sus palabras resonaron en toda la plaza. Solo quiero lo que siempre fue nuestro. Miguel sonrió. Valeria cerró la carpeta de documentos. Entonces mañana iremos al juez del distrito. Don Ernesto levantó la voz, y si hace falta, todo el pueblo puede testificar. Varios vecinos comenzaron a asentir. Claro, todos vimos lo que pasó. Rafael construyó esa casa. El viento movió las hojas del gran árbol de la plaza. Por primera vez en muchos años, don Rafael sintió algo diferente. No era rabia, no era miedo, era esperanza, porque ahora ya no estaba solo. Su hijo estaba a su lado, su esposa también, y el pueblo entero había visto lo que realmente había ocurrido. La mentira de Arturo había durado años, pero las mentiras tienen un problema. Necesitan silencio para sobrevivir. Y ese día, el silencio se había terminado. Rafael miró el camino por donde Arturo se había ido. Tal vez su hermano todavía creía que podía ganar. Tal vez pensaba que aún podía esconder la verdad. Pero ahora todo era diferente. Porque cuando la verdad finalmente se levanta frente a todos, nadie puede volver a enterrarla. Y esa mañana, bajo el cielo tranquilo del pequeño pueblo, don Rafael entendió algo que nunca olvidaría. Podían robarle una casa, podían robarle años de tranquilidad, pero jamás podrían robarle lo más importante: la dignidad de un hombre que finalmente decidió decir la verdad. A veces la vida tarda años en mostrar la verdad. Don Rafael pasó mucho tiempo creyendo que había perdido todo: su casa, su dignidad, la tierra que había construido con sus propias manos. Pero ese día en la plaza del pueblo algo cambió. Por primera vez, Rafael no guardó silencio, no gritó, no buscó venganza, solo decidió hacer algo que muchos padres olvidan hacer: defender lo que es justo. Porque hay personas que creen que el tiempo borra las mentiras, que si esperan lo suficiente, nadie recordará lo que hicieron. Pero la verdad tiene una forma extraña de regresar. A veces vuelve en un documento olvidado, a veces en la voz de un hijo que decide no quedarse callado, y a veces vuelve cuando todo un pueblo decide mirar de frente la injusticia. Miguel entendió algo ese día. No importa cuánto dinero tenga una persona, si construyes tu vida sobre una mentira, tarde o temprano todo se derrumba. Si crees que ningún padre merece perder lo que construyó con toda su vida, escribe en los comentarios: la verdad siempre sale. Y dime algo más: ¿tú habrías perdonado a un hermano que te quitó tu casa?